Muy buenas de nuevo, amigos de Tras la Historia. Hoy estamos un día más con Tatiana Gómez, lo prometido es deuda. Ya la semana pasada estuvimos haciendo un primer capítulo introductorio sobre el tema de la brujería y de la iconografía de las brujas en el arte. Y bueno, nos quedamos un poquillo con un poquito mal sabor de boca porque estuvimos poniendo bastantes imágenes y no estuvimos tampoco hablando mucho de ellas y no nos pudimos centrar mucho en lo que es la iconografía de la bruja, ¿no? Cómo se representa en el arte y cómo ha ido evolucionando la iconografía de la bruja en el arte, ¿no? Y hoy nos gustaría un poco centrarnos en todas estas obras que la semana pasada pues estuvimos viendo un poco de sobrepasada, pero no pudimos centrarnos en ella. Así que nada, aquí tenemos a Tatiana Gómez, que me gustaría que también hablara un poquillo de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, me ha parecido muy interesante cómo ella lo ha resumido antes de empezar el programa, que ha dicho que lo que vamos a hacer es un paseo en barco. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, en el sentido de lo que queremos decir es un poco que no nos vamos a tampoco, no vamos a intentar explayarnos en datos, no vamos a intentar no comeros la cabeza con datos, pero que os quedéis con un poco una idea de la evolución de esta iconografía en el campo y la temática de la bruja o de la brujería a través de la historia, ¿no? A través desde los principios, desde las primeras poemas. Vamos a empezar un poco por la Odisea en el mundo clásico y terminaremos pues en el siglo XX. Así que nada, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿Cómo te sientes? Javier. ¿Qué tal todo? Perfecto. Enhorabuena sobre todo por tu éxito en el último programa, que la verdad es que ha sido todo un éxito y la verdad es que parece que a la gente le ha gustado y los comentarios así lo dicen, así que enhorabuena. Y estoy seguro Gracias. que hoy también vamos a hacer un programa excepcional, un programa muy bueno, porque ya he estado viendo lo que tienes preparado para contarnos y la verdad es que me parece súper interesante. Estoy seguro que a los oyentes les va a encantar también, así que nada, os animo a quedaros con nosotros en esta travesía por la historia del arte y de la iconografía de las brujas. Y nada, recomendaros también y animaros a que si os gusta lo que estáis viendo, le deis a me gusta, que compartáis el vídeo y que os suscribáis y activéis la campanita para saber siempre, en todo momento, rápidamente, seáis los primeros en enteraros cada vez que subamos un vídeo. Así que nada, sin más dilación vamos a adentrarnos, si te parece bien, Tatiana, ya Ujú. en el tema que hemos venido a hablar, que es un poco la iconografía de la bruja. Así que nada, si quieres comentarnos también tú un poco cómo ves el programa que vamos a hablar hoy y introdúcenos un poco a la temática que vamos a comentar. Bueno, este es un programa bastante visual, ¿no? Porque hablamos de historia del arte, hablamos de la evolución a través de los cuadros. Cuando yo empecé a pensar qué estudiar, pensé historia o historia del arte. La historia del arte te explica una visión mucho más visual, ¿no? Mucho más en imágenes, mucho más romántica de lo que es la historia en sí, con sus fechas, sus datos, sus guerras. Y creo que este tema es muy nuestro, ¿no? Por vocación y por carrera, y que en efecto es como un paseo en barco, ¿no? Vamos en una barca viendo las diferentes épocas, los diferentes cuadros. Soy demasiado imaginativa, o sea que me imagino en un barco, así en una zona muy oscura, viendo cada uno de los cuadros que vamos a ir disfrutando, conociendo, con detalles de algún artista, alguna peculiaridad, algún rasgo que los va a hacer humanos y los va a acercar un poco a nosotros. Bueno, para empezar, no se puede hablar de la bruja de repente así como un pegote colocado en mitad de la edad moderna, porque ya existe la imagen de la bruja muchísimo antes. Y aunque no se encuentran demasiadas imágenes, he podido conseguir una, que luego la tienes por ahí, aparte de esta de Waterhouse, que por cierto es mi pintor favorito. Estoy enamorada de este señor y cómo pintaba. Hay otra imagen, bueno, las típicas imágenes esas que se colocan en la cerámica, ¿no? De los diferentes mitos que se van encontrando y demás. La imagen de la bruja que he cogido es una que está en la Odisea de Homero y que se encuentra en varios mitos más, que es la bruja por excelencia, Circe. Circe es una diosa que fue convertida al final, que fue valorada simplemente como una bruja. Yo siempre digo que Circe no es una bruja, es una mujer celosa, que no sabe gestionar el rechazo. Cuando un chico le rechaza, en vez de irse por donde ha venido, lo convierte en monstruo, pájaro o lo que sea. La pobre mujer pues tiene como todo el mundo sus traumas, sus taras y sus cosas. No nos culpemos. Bueno, pues la cuestión es que esta señorita
pues con sus pociones hacía olvidar a los hombres de dónde venían, una mujer que se encontraba en una isla, ¿no? Una isla de Ea. Sus padres eran Helios, el titán dios del sol, y la oceánide Perseis. Esta chica, pues como ya he dicho, venían los hombres los náufragos, los perdidos de la vida, como en este caso Ulises y sus marineros, pues venían y la mujer pues la hacía olvidar de dónde venían o hacia dónde iban, porque así se quedaban más tiempo. Y cuando tenían que comer, pues los convertían en cerdos y santas pascuas, un 2 por 1, así lo tenemos todo ya a merced de la señorita Circe. Esta mujer, considerada bruja, muy temida, una isla a la que nadie quería ir, no quería encontrarse nadie con esta señora, pues da la casualidad que Odiseo llega el señor y, chico prudente, se queda en el barco, mandando a los marineros, amigos suyos, que se ocupen de ver lo que hay por ahí. Justo estos chicos no llegan, este señor va, ¿qué ha pasado, no? Y ve que los ha convertido en cerdos. Tenemos un problema, ¿no? Ya no puedo irme con ellos, qué problemón. Antes de llegar a Circe, aparece el dios Hermes y le dice, cuidado que esta mujer es de armas tomar, tómate esta poción para que nada de lo que te pase, nada de lo que te dé de comer o de beber te afecte. Bueno, al final esta mujer le da de comer y de beber, con pócima incluida para convertirlo en lo que sea, pero no consigue nada. ¡Qué guay! No tiene ningún problema este hombre, yo le doy lo que sea y no se embruja. Me he enamorado. Se ha enamorado, ya está. Y le pide, pues, amorcito. Y él le dice, es que yo estoy casado, ¿no? Y tengo que irme. Bueno, tú te quedas un año conmigo, hacemos cosas divertidas y luego te vas. Venga, vale, súper guay. Entonces al año lo deja ir, convierte a los marineros en marineros, que eran cerdos anteriormente, y se vuelven a ir. Con el paso del tiempo ella no deja de pensar en él. No deja de pensar en él y manda a su hijo Telégono, porque sí, esta chica lo deja ir, pero se asegura un bombo y 3 hijos, ¿no? Entonces, pues esta señora manda a su hijo y el hijo va a buscar al padre para que vuelva. Pero qué follón, porque no sabe cómo es su padre y sin querer, pues lo mata. Vaya. Bueno, esta chica tiene más historias. Aparece un señor que está enamorado de una ninfa de un lago, pero Circe lo desea y el chico la rechaza. ¿Qué hace? Le dice, toma, dale esto a Escila, que se llamaba así. Luego, posteriormente, sería un monstruo. Nos acordaremos de Escila y Caribdis, ¿no? Y entonces le da una poción para enamorarla, pero ahí se equivoca de poción y le da una que la convierte en un monstruo. Esta mujer era muy vengativa y queda como la imagen de la bruja. Waterhouse, como hemos visto, la convierte en una figura poderosa. Además, si ves la perspectiva del cuadro, es como si la cámara estuviera en sus pies y enfocara para magnificarla todavía más, ¿no? Waterhouse lo que tiene es un respeto total por la figura de la mujer y de poder, ¿no? O sea, es impresionante. Bueno, pues la figura de Circe fue una de las primeras brujas. Junto a ella se encuentran un montón de grabados de cerámica. Circe tocando música mientras Ulises está relajadito y cosas varias, ¿no? Más tarde, Giovanni Boccaccio, en sus obras, proporciona un resumen de lo que se sabía de Circe durante la Edad Media, ¿no? En su libro Mulieribus Claris, Mujeres Famosas, de 1361. Pero claro, este hombre escribía irónico todo, así que escribe una parodia de la historia de esta mujer. La obra que hemos visto al principio era la de John William Waterhouse de 1849, que es Circe envenenando el mar o Circe celosa, ¿no? Es un óleo sobre tela y bueno, está en Art Gallery of South. Y bueno, más obras de ella, pues la que hemos visto también, como la de Bartholomeus Sprenger, que nace en Amberes. Ese artista también pintará muchísimo. Esa es, muy bien. Este hombre nace en Amberes en el 1546 y muere en Praga, 65 años después. Un pintor flamenco, grabador y dibujante muy destacado del manierismo nórdico. Fue discípulo de maestros como Cornelis y Van Dalem y Jan Mandijin. Y bueno, pues también trabaja para Rodolfo II de Holzburgo. Sus colores, como hemos visto, pues son artificiosos, estilizados.
tiene el color negro de fondo, lo que más tarde utilizaría Velázquez en su tenebrismo, y sus temáticas son religiosas, mitológicas y tiene pues un marcado erotismo. Vamos a descubrir en este tema de las brujas que la mayoría tienen un marcado erotismo. Ahí lo dejo. Pero bueno, no pasa nada. Más cositas, pues más diosas de esa época, la diosa Hécate, Casandra o Medea. Tenemos mitos griegos para aburrir y haríamos solamente un programa de eso, así que lo dejamos en el cajón de los posibles, si te parece bien, Javier. A mí me parece perfecto. Yo te voy a disculpar porque a lo mejor estoy saltando un poco el orden que estabas tú No. pensado. Pero bueno, comentar un poquillo más sobre lo que tú estás comentando también. Sí. Estamos hablando de alguna pintura de Waterhouse, es un pintor inglés ya más del siglo finales del XIX, que estaría metido en el simbolismo, un poco por la escuela del simbolismo. Es un pintor bastante curioso porque el padre era mexicano, él nació en Roma. Y ya después se viene con la familia aquí a Londres, ¿no? Pero sigue yendo mucho a Roma y a Italia para aprender, ¿no? De este clasicismo que se está moviendo en el 19. Me parece súper curioso, estábamos hablando sobre esta primera imagen que has puesto y me parece curioso eso, el hecho también de que Odiseo salga en el espejo, mirando en la parte trasera del espejo, mirando a esta Circe. Y es muy curioso el mito porque nos da un poco la idea de esta bruja como mujer fatal, ¿no? Ya empezamos con la idea un poco de bruja como mujer fatal, porque ahora vamos a ir viendo que esta bruja que se va a ir convirtiendo en algo de una mujer mayor, con esta verruga, con este rostro un poco más feo, deteriorado y demás, vamos viendo cómo esta imagen de la bruja va cambiando, ¿no? Y en un principio lo que tendríamos es más una imagen de una bruja con atributos sexuales, con un poco la picardía de poder llevar a los hombres a la catástrofe, ¿no? Y de hecho, en realidad ella lo que hace un poco a los marineros, a los soldados de Odiseo, lo que hace es convertirlos en cerdos, ¿no? Convertirlos en bestias, en animales irracionales. Y bueno, es un poco esa mujer fatal, ¿no? Que te lleva un poco al desastre, diría yo, a través de los atributos sexuales y demás, ¿no? Y sería un poco, como tú dices, la persona única que ella no puede un poco convencer o un poco hechizar, ¿no? Con sus encantos, pues es la persona a la que al final ella se termina enamorando, ¿no? Un poco curioso, condición humana de siempre querer lo que uno no puede conseguir. Pero Sí, bueno, es un juego de poder, siempre. sí, Siempre es un juego de un poder. juego de Por poder y de desgracia, conquista. en toda relación, tanto de pareja, de amistad, de relación laboral, siempre hay un juego de poder. El que más puede es el que más parece ser deseado o valorado. Sí, eso siempre ha sido así. Bueno, aquí Cualquier tipo de también relación. está curioso también esta cerámica que has pasado, en la que también podemos ver la iconografía, ¿no? de esta Circe, que es una foto en blanco y negro, decir, porque esto es cuando lo diga ahora que es un vaso de cerámica de figuras rojas, la gente se va a quedar un poco pensando, y bueno, pero en realidad lo estáis viendo aquí un fondo negro con figuras sin colorear, sería un poco este estilo de figuras rojas griego, y ahí podéis ver cómo este hombre con cuerpo de hombre ya tiene la cabeza como de cerdo, ¿no? Lo digo esto porque ahora la vamos a ver, me he estado dando cuenta a raíz de esto, que no me había dado cuenta antes, de la reutilización de esto de hombres cerdos con el tema de la brujería en la Edad Media. Aparece mucho en cuadros del Bosco y demás, y ahora lo vamos a ver. Es bastante Exacto. curioso. Es algo De que va a beber, hecho, ¿no? La iconografía medieval de la claro, bruja. claro. De hecho, por ejemplo, Circe tenía un montón de lobos en su isla. El lobo acompaña siempre lo oscuro, ¿no? Las historias oscuras de demoníacas, de brujas y demás. Muchos animales sagrados o valorados en los mitos griegos luego se transforman un poquito también en ellos, ¿no? Bueno, el dios Pan va a ser el diablo, literal. O sea, es que todos los animales se transforman por lo que la religión cristiana les viene bien. Y has dado mucho en el clavo, justo con el tema de esta charla, porque justo vamos a ver la evolución de cómo se transforma la bruja, el concepto de un ser feo horrible, en respuesta a esa mujer, ese ser que rechaza las ideas patriarcales o rechaza las normas del momento histórico en el que está viviendo, las rechaza y va en contra de la ley, y eso la hace mala, y como la hace mala, la hace fea.
Pero más tarde, pintores como, por ejemplo, Waterhouse empiezan a cambiar esa idea. Y también, por ejemplo, escritores como Shakespeare, que convierte a las mujeres de su obra de Macbeth, a las brujas, en mujeres poderosas. O sea, ya hay gente que es pro bruja, gente que ve que la bruja es una persona imponente, es una persona que quiere poder, como todo el mundo, quiere poder, quiere seguridad y quiere sabiduría. Entonces vamos a ir viendo, y me voy a parar en el 1900 con ya la imagen que se empieza a ver de la femme fatale. Has cambiado una bruja a un símbolo de mujer que hoy en día aún prima. Una mujer fuerte, una mujer sensual, sexy, de armas tomar y con carácter, ¿no? La femme fatale, una que te puede llegar a controlar, ¿no? Que como dice en una película que vi hace un tiempo, que el hombre es la cabeza y la mujer el cuello, y le puede girar la cabeza donde le dé la gana, pues la femme fatale sigue esos estereotipos. Entonces pasamos de la bruja y pasamos a la femme fatale, y de ahí vamos a ver imágenes que nos va a recordar un poquito al cómic, a la superheroína, y va a ir a derivar al cine de hoy en día, tema que pues, por tiempo no nos va a dar para poder hablar de ello. O sea, pero te hablaba de Circe porque es el inicio del tema de la bruja como tal, y vamos a ver ahora el cambio de cómo todo cambia radicalmente. Es muy curioso también. Sí. Simplemente terminar con un par de imágenes que tenemos Sí. aquí. Aquí tenéis un dibujo también de época marinista en el que ya podéis ver a Circe. Estáis viendo cómo Odiseo va a recibir este brebaje que le va a dar Circe, y tenemos a Apolo que está intercediendo y poniendo algo en el brebaje para que este brebaje no le cause efecto a Apolo. Pero bueno, si nos centramos, la verdad es que nos vamos a alargar muchísimo, así que si quieres vamos avanzando al siguiente tema. Yo te entiendo, porque sé que podemos ponernos a hablar aquí y no parar. hasta morir, pero intento ir lo más sintética posible, porque es que si no, no llegamos. Pero sí, me encanta que lo hayas descrito, porque fíjate, ni me había dado cuenta de Apolo en la figura que está en esa imagen, y está bien decirlo, es súper interesante, muy interesante. Bueno, a ver, hablamos de brujas, vamos a hablar de brujas, que ya está bien. Alicia Rodés es una investigadora que habla mucho de la bruja en la Edad Moderna. Bien, habla de que esta bruja pues es fea, es vieja, tiene un gato. Yo tengo gato, a ver, tenemos un problema. Tiene un gato, tiene verrugas. Hasta entonces, pues, como hablamos en la vez anterior, la convivencia era pacífica entre varias religiones y la Iglesia no creía en las brujas, ¿no? El libro este, que no pudimos hablar mucho de él la vez anterior, lo cambia todo, que es el Malleus Maleficarum. Historia. Bien, protagonistas, el Papa Inocencio VIII, Jacob Sprenger y Heinrich Kramer. Estos dos últimos eran inquisidores random, porque sí, del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaban preocupadísimos por la brujería a finales del siglo XV. Es una época en la que llega la colonización de América, hay tierras nuevas, hay cosas nuevas, y llega la patata, que mola mucho, que aún tiene mucha fama porque se puede hacer todo con eso. Llega la patata, pero también llegan los pensamientos de ¿qué va a llegar de allá? ¿Qué tipo de brujería habrá? ¿Qué tipo de gente salvaje habrá? Y empieza la duda, empieza el miedo, que sí, que llega la patata, pero también llega el miedo. Entonces, en esa época hay pues cosas nuevas, ¿no? Es una época muy convulsa, la gente estaba, al tiempo que maravillada, estaba, acojonada total, no saben lo que se encuentran. Y la gente recurre a la religión. Entonces llega Kramer en el 1484 y le pide al Papa que hay que parar las brujas porque la Inquisición no le deja. La Inquisición no le deja. O sea, la Inquisición no es la culpable de la quema de brujas. Pero bueno, ya que, como ya te he dicho, no cree que existan estas cosas. Y el Papa hace la bula, como os he dicho. Somos deshidrantes afectivos, que le echan la culpa de las cosechas y demás a las mujeres. Y antes de eso estaba el canon episcopi, donde dicen que no había brujas. Con esa bula la reparten por todos los lados y dicen, chicos, queremos que nos apoyéis a esto, ¿vale? Dale al like y suscríbete y vente conmigo a quemar brujas. Bueno, y surge el Malleus Maleficarum. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees? Pues toma un libro. A ver si ahora me estás creyendo. Ese libro fue el segundo libro más vendido del mundo. El primero, obviamente, sabemos cuál es, ¿no?
y no es el Quijote, ni Harry Potter, es la Biblia. Que bueno, no creemos en brujas, pero creemos en zarzas ardientes. Pero bueno, la cuestión, llega el Malus Maleficarum, que la primera edición no tenía imagen, pero luego las posteriores sí que le ponen dibujitos. Y más con la llegada de la imprenta, pues la ponen muchos dibujitos. Bueno, se difunde por Europa, este libro fue usado 200 años y bueno, se crea el pensamiento oficial de que la Iglesia pues defiende la idea de erradicar las brujas, ¿no? Este libro tenía procedimientos muy poco éticos y se divide en 3 partes, este libro. La primera parte habla de que hay que probar que la brujería o hechicería existe, te dicen un montón de cosas sin sentido en la época de ahora, que en esa época pues tenía sentido para los que sabían leer. Habla de que, bueno, también debo decir, Maleus Maleficarum. Maleficarum no es martillo de brujos, es martillo de brujas, porque Maleficarum es genitivo plural del femenino. Maleficarum, o sea que solamente es para las mujeres. ¿Vale? Aquí no se meten brujos ni se mete nada. Maleficarum está en femenino. El libro lo dice, no yo. La cuestión es que hablan de eso, de que estas mujeres hacen una plétora de males con, bueno, pues con sus hechizos y para poder hacerlo tienen que acostarse con el diablo, que es lo principal para obtener tus poderes. Y bueno, te explican muchas cosas así, ¿no? El propio título, ya te he dicho, tiene la palabra Maleficarum y también se inventan en este libro que la palabra fémina, del latín, femenina, de mujer, fémina, viene de fe y minus, infiel. O sea, toda mujer ya por ser mujer es infiel, es fe minus, no tiene fe. Esta es una palabra, o sea, se busca en esta explicación que es falsa, no tiene ninguna raíz real, pero bueno, como suena bien, la verdad es que tiene un poco de sentido, pues dices, oye, pues a lo mejor es verdad. Si está en un libro es que es verdad. Bueno, la segunda parte habla de cómo las brujas lanzan sus hechizos, ¿no? Y sus acciones pueden ser pues remediadas o pueden ser prevenidas por la gente que sepa de este tema. Se da un fuerte énfasis, como he dicho, que tiene que haber un pacto con el diablo y eso es un hecho. ¿Qué más? Pues esas señoritas pactan con el diablo a través de la cópula y bueno, todo el rollo. La tercera parte detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar. Aquí llega la parte de los juicios, aquí llega la parte de las torturas para destruirlas. La tortura es vista como algo natural. La bruja no confiesa voluntariamente su culpa, obviamente. La tortura está aplicada como un incentivo para hacerlo. Es más, tenían el permiso, los curas o los inquisidores, tenían el permiso de mentir. O sea, tú podías decirle a la persona que le ibas a salvar, que le ibas a perdonar y le ibas a liberar, si confesaba. La Iglesia te permitía hacer esa mentirita para luego que confesaran y entonces matar o quemar a la bruja en sí. Un rumor público ya era suficiente para llevar a la persona a juicio, simplemente que alguien se chivara de algo. Los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas, decían, y claro, este libro lo que hace es perpetrar esta persecución, la hace legal a través de este libro. Bueno, en el libro que he estado leyendo, que hay una versión en inglés, he estado leyendo este librico tan gracioso, pues dice literalmente que como las mujeres son inferiores y débiles y propensas a los pecados de la carne, son más susceptibles al demonio y de hecho decían que tenían que acostarse con el diablo, como ya he dicho. Luego nos preguntamos dónde viene el estigma sexual de la mujer. Y bueno, después de esto empiezan a surgir imágenes como las que estamos viendo ahí sobre quemas de brujas y tal. Pero exactamente, ¿cómo es una bruja en la pintura? ¿No? Bueno, todo empieza en 1275, cuando la primera bruja es quemada en Toulouse, según archivos. O sea, obviamente habrían más brujas quemadas, habrían más mujeres asesinadas, pero no hay ningún documento oficial que explique esto. Entonces, oficialmente se quema una bruja en Toulouse en el 1275. Ahí empiezan los dibujos, los grabados, las ideas que se tienen sobre las brujas.
algunas ediciones de Malus Maleficarum empiezan a tener sus portadas y sus imágenes. Y empezamos con las imágenes de Durero. Bien, si tú ves a Durero, que tienes por ahí una imagen en blanco y negro de Durero, es que son súper graciosas todas las imágenes esas. Sí, tengo aquí varias imágenes también del Malus Maleficarum, supongo. Están bastante interesantes. Te he bajado esa porque hay una mandrágora. Está muy guay, sí, me estuve fijando. Y está súper interesante, sí. Y claro, como estás comentando, también esto tiene que ver la difusión de este tipo de libros con la imprenta, ¿no? Que también por aquel entonces la Biblia se empieza a difundir a través de la imprenta, también se empiezan a traducir a lenguas vernáculas, ¿no? Porque hasta entonces pues solo estaba en latín, ¿no? Y demás, y había Biblias extendidas, y como tú dices, la Biblia era algo que lo leía el cura, o sea, no era algo que... Y es un poco lo que el protestantismo después va a venir un poco a erradicar, ¿no? El hacer Biblias en lenguas vernáculas, en lenguas que la gente pueda entender, y a poder difundirla a través de la imprenta, ¿no? Entonces la imprenta ayudaría mucho a que este tipo de obras se difundieran por toda Europa. Me he quedado sorprendido con eso de que es el segundo libro más impreso en la Edad Moderna. Me he quedado un poco sorprendido con eso, la verdad. Y bueno, y esta serie de libros, pues ya con la imprenta se empiezan a utilizar imágenes, pues lo que son los grabados, ¿no? Que conocemos un poco al inicio de la Edad Moderna, que serían este tipo de imágenes reproducibles, ¿no? Que se pueden reproducir una y otra vez y utilizarse para este tipo de libros y este tipo de libros impresos, ¿no? Entonces cuando los grabados de Durero y demás pues van a empezar a tener sentido y vamos a empezar a ver en este tipo de obras las primeras iconografías, los primeros reflejos de cómo se entendía o cómo se concebía la idea que se tenía por aquel entonces de la bruja, ¿no? Y vamos a ver ahora Durero porque efectivamente es uno de los primeros que va a empezar a tratar este tema y esta iconografía, ¿no? De hecho, mi Malus Maleficarum, comprado en Londres, lo compré en Cecil Court. No sé si te suena la zona. Yo creo que sí. Sí. En Watkins Books. Y Watkins Books es, además, si tú lo buscas en internet o preguntas a la chica que está siempre en el mostrador, te va a explicar que fueron uno de los mayores difusores de copias de Malus Maleficarum, de Martillo de Brujas. O sea, ahí se compraban aún, en el siglo XVIII, se compraban aún, o XIX, un montón de copias por tenerlas también. Y difundieron muchísimo estos ejemplares, estos posteriores ejemplares, ¿no? O sea, que este libro ha sido súper, súper vendido. Muy vendido. Bueno, pues sí, vamos a empezar con Durero. A ver las imágenes que estamos viendo. Como puedes ver, Javier, ahí vas a ver a 4 mujeres con el canon de belleza de la época, el vientre abultado, que indica que puede tener bebés, que es fértil, la frente ancha, que indica que tiene inteligencia, los pechos pequeños, que nunca ha dado de mamar a ningún bebé. Es una imagen, bueno, tampoco pasan hambre. Básicamente eso también es bueno en esa época porque no están pasando hambre, no están esqueléticas, y las vas a ver con esos tocados tan delicados, tan bellas, ¿no? Pisando calaveras y huesos a sus pies. O sea, como aún no hay una imagen de la bruja en sí, tú colocas una imagen de una mujer y colocas cosas así aleatorias que tú crees que son malignas y empieza a ver un poco la iconografía de la bruja, claro. ¿Por qué calaveras? El símbolo de la muerte, ¿no? Donde va ella va la muerte. Pues ahí tenemos la primera imagen, ¿no? Se puede decir que este señor es un precursor en el campo de arte sobre el tema de las brujas. Tiene otra imagen de brujas ahorcadas que tienen colas de serpientes. Lo intenta, ¿no? El hombre pues no tiene una iconografía muy clara, solo son mujeres desnudas, pero cuando llega Bruegel el Viejo, crea un código visual que se difunde rápidamente y del que luego, si quieres tú, nos puedes comentar un poquillo, que sé que sabes más que yo de él. No, efectivamente he traído también algunos grabados, como estábamos comentando. Algunos de ellos son grabados posteriores de dibujos que él tenía. Bruegel el Viejo pues es el primero de una serie de pintores que van a seguir su línea, sus descendientes. Y está declarado como el creador de la iconografía de la bruja en sí, ¿no? Un poco la iconografía de la bruja como nosotros
lo entendemos ya, esta señora ya mayor, ¿no? Esta persona un poco más afeada y un poco más en ambientes más oscuros, más lúgubres. Ujú. Entonces, se ha llegado a decir incluso que Bruegel sería un poco el iniciador de esta iconografía. Aunque cierto es que, bueno, Bruegel estaría funcionando pintor flamenco de principios del siglo XVI, pero es cierto que estos grabados de Durero y estos grabados de Bruegel después van a ser reutilizados para ya sí fijar efectivamente esta idea que estamos comentando de bruja fea y en una habitación y con aspecto de malas pulgas, ¿no? Es bastante interesante. Hay algunos grabados, los grabados que estamos viendo ahora de Bruegel, la verdad es que también tienen bastante influencia de lo que será el Bosco y demás, de las pinturas del Sí, Bosco. sí. Son unos paisajes muy de pesadilla, ¿no? Podríamos decir un poco de mucho horror vacui, mucha y un paisaje muy tétrico, ¿no? Muy de pesadilla y que nos llevaría un poco casi al infierno, ¿no? Son infiernos terrenales que nos intentan eh, mostrar. Aquí tienes a un seguidor, si no me equivoco, de Durero, Sí, pero bueno, yo quería también comentar algunas pinturas que son las que os estoy enseñando ahora, porque efectivamente también Durero, ahora también comentaremos que tenía un seguidor que es el que va también a postergar esta iconografía que Durero empieza en los grabados, ¿no? Y aquí tenemos también a David Teniers segundo, o David Teniers el joven, ujú, que también efectivamente es un pintor holandés de costumbrismo y que también ya empieza a reflejar, ahí estáis viendo alguna imagen, este tipo de bruja como persona anciana, recluida en una habitación oscura o en el bosque, pero en algún ambiente oscuro, y este tipo ya de calderos donde están cocinando cosas y demás. Y nada, aquí tenéis alguna imagen más que os había traído, pero ya podéis ver poco a poco cómo la imagen de la bruja se va un poco adecuando a lo que hoy día nosotros tenemos mm, como por imagen como una bruja, ¿no? mm, Se nos ha pasado este que sería el seguidor de Durero también. Yo quería decir que esto que tú estabas comentando de las figuras, de la belleza de la época y demás, tenemos también que tener en cuenta que estos grabados de Durero y demás están muy influenciados ya por lo que es el manierismo, ¿no? Entonces también estos cuerpos nos pueden llamar bastante la atención como belleza de por aquel entonces, pero es verdad que están muy trastocados, no sería la belleza clásica de un primer claro. renacimiento, sino que ya sería un tema de expresión manierista, ya que intentaría dar una expresividad mayor, ¿no? A veces parece que afean un poco lo que es el cuerpo femenino, pero sí que nos produce una tensión mayor, ¿no? Lo que es la visión en sí, es lo que nos intentan traducir al final es tensión, y eso lo consiguen a través del alargamiento y la desfiguración, la musculación de los cuerpos. Y también Claro, por este tipo de ambientes tétricos y de claro. pesadilla, ¿no? No olvides que los cuerpos, por ejemplo, de Miguel Ángel, de las mujeres son musculados total, Claro, mujeres sería... tocho, muy tocho, Ujú. y luego más tarde, por ejemplo, en Rubens hará mujeres más rellenitas, o sea, también cambia mucho, aunque sí que es verdad que yo creo que deforman un poco. La intención de este hombre, de Durero, es deformar un poco para dar la sensación de incomodidad, ¿no? De decir, ¿qué es lo que hay que yo estoy viendo que me incomoda, ¿no? Que está raro. No solamente es la imagen, sino mírale la figura primera, la espalda alargada, totalmente irreal, alargadísima total, y luego, ¡pum!, el culo y las piernas musculadas. O sea, son figuras como estilizadas, como, sí, extrañas, ¿no? Bastante extrañas. Imagino que sería para eso, la sensación de incomodidad o de Ujú. incomodar al espectador que lo estuviera viendo. Bueno, para quien no conozca quién es Durero, rápidamente digo que este señor nace en Nuremberg, en Alemania, tiene 17 hermanos, pero solo 3 sobreviven, y su padre era orfebre. Bueno, era su primer maestro, su padre, pero le gusta más la pintura. Ingresó en el taller de Michael Wolmuth, el primer principal productor de retablos, y como aprendiz de pintor y diseñador de grabados. Pero este señor acaba superando a su maestro. Le gusta muchísimo pues la anatomía, la búsqueda del dibujo del cuerpo humano, y uno de los cuadros más famosos que tiene es el de Adán y Eva, que tiene un estudio anatómico pues muy avanzado, los fondos neutros. Los fondos neutros,
ya avistando lo que más tarde haríamos en el barroco, ¿no? Los fondos oscuros, como el tenebrismo que luego veríamos en Velázquez y demás. Bueno, como tú bien has dicho, tiene un alumno, Hans Baldung Grien. Hans Baldung Grien, llamado Grun también, que quiere decir verde, fue un discípulo de Durero que desarrolla su personalismo, un personalismo propio de su estilo, ¿no? Sus temáticas, ocultismo y brujería, y son muy inquietantes también. Date cuenta que también van a aparecer muchas imágenes de señoras con la muerte constantemente, porque es que no sabían todavía cómo hacer la imagen de la bruja. Tiene 19 años, se mete en el taller de Durero, influye Durero a su alumno y se convierte en amigos al final. De hecho, cuando este hombre muere, esto es así curioso, su maestro muere en el 1528, un mechón de su cabello le fue remitido a su antiguo alumno. Esto me pareció curioso de leer y bueno, pienso que puede ser interesante. Y bueno, en su obra destacan las pinturas y los grabados. Las alegorías de Hans Baldung son de una expresividad total y son muy bizarras. Mira la cara de terror que tiene esta mujer besando a la muerte, porque esta mujer es como que no quiere irse, no quiere que la muerte la lleve, ¿no? Y él la está cogiendo, la está tocando, ¿no? Entonces, lo que hace son desnudos, esqueletos, criaturas diabólicas, es un tema bastante sórdido, bastante violento y, bueno, sobre todo en una época donde aún prima la pintura religiosa. También hace muchas vidrieras y demás. Pero aparte de estos señores, he conseguido encontrar unos cuantos grabados con historia incluida. Hay un grabado que es el de los juicios de las brujas de North Berwick, que son, bueno, es un proceso judicial del 1590 en Escocia, en East Lothian, acusadas de brujería. Y bueno, pues estos juicios duran 2 años y más de 70 personas estuvieron implicadas. Estos incluyen a Francis Stewart, el quinto conde de Bothwell, en cargos de alta traición. Las brujas, se supone, según cuentan los escritos, celebran sus aquelarres en el Owlkirk Green, en una parte moderna de North Berwick Harbour, y las confesiones fueron extraídas mediante tortura, obviamente, en Edimburgo. ¿Qué se escribe? Bueno, pues esto lo que se escribe, que fue publicado, por cierto, en el 1591, en un panfleto llamado News from Scotland, bueno, pues habla de que el rey Jacobo estuvo presente en estos juicios. Y esta fue la primera caza de brujas importante de Escocia y comenzó con un suceso sensacionalista, ¿no?, que involucraba a las casas reales de Dinamarca y de Escocia, ya que el rey Jacobo I navega a Copenhague para casarse con la princesa Ana, hermana de Cristian IV, el rey de Dinamarca. En su regreso a Escocia, de repente, una tormenta abismal los sorprende y tienen que refugiarse en Noruega varias semanas antes de seguir su camino. El almirante de la flota danesa estaba de escolta y atribuye la tormenta a la esposa de un alto funcionario de Copenhague al que había insultado. De repente, de la nada. Varios nobles de la corte escocesa van siendo implicados, no sé, alguna peleilla, redencilla privada que al final les viene bien, y se llevaron a cabo juicios de brujas en Dinamarca. Una de esas víctimas fue Anna Colding, que bajo presión divulga los nombres de otras 5 mujeres, una de las cuales era Malin, la esposa del burgomaestre de Copenhague. Todos confesaron que habían sido culpables de brujería al levantar tormentas que amenazaran al rey y a la reina, y habían enviado demonios para que subieran a la quilla del barco. Qué imaginación. En septiembre, 2 mujeres fueron quemadas como brujas y entonces Jacobo, al enterarse de todo esto, dice, espera, no queméis, sin mí, esperaos, voy a hacer un tribunal y quemamos todos. Así que ahí se crea el Tribunal de Escocia. Es súper genial. Bueno, ahí tenemos las imágenes, ¿no?, del rey Jacobo presidiendo un tribunal, como él quería, para examinar la culpabilidad o inocencia de las presuntas brujas de Berwick. Es un grabado de la obra News from Scotland, del 1591. Ahí tenéis. Hay esa imagen y hay otra, en un poco así en color sepia, esa,
Ahí tenéis al rey en un pedestal, a las pobres mujeres arrodilladas que van a garrotazo limpio. Bueno, aquelarres. Bueno, pues hay otra ilustración procedente de un manuscrito suizo que se representa a la izquierda una celebración de un aquelarre y a la derecha la quema de las brujas de ese mismo aquelarre, esa misma imagen es. Bueno, pues es un capítulo muy oscuro de la historia de Baden, que fue la caza de brujas, que comienza en la regencia bávara, pero su número se incrementa considerablemente durante el reinado de Felipe. La última caza de brujas bajo Felipe II, tuvo lugar en 1580. 18 mujeres fueron quemadas en la hoguera en los distritos de Rastatt, Baden y Copenhague. Si digo alguna palabra alemana mal, lo siento porque no sé alemán. Yo leo como sé. Pero bueno, ahí tenéis otra historia. O sea, si nos ponemos a sumar, ya he dicho muchas personas quemadas. Sumamos a ver cuántas son, ¿no? Bueno. Luego, perdón, hay otra imagen, esta vez un óleo del pintor flamenco Franz Franken II el Joven, del 1606. Lamento marearte buscando imágenes y... Nada, para nada, no te preocupes. Ya esto Gracias. cada vez irá mejor. Que voy rauda y saco un montón de imágenes y digo, pobrecillo. Bueno, pues Creo que sí, tengo varias, no sé si es esta exactamente la que quieres comentar ahora mismo. Bueno, puede ser una de esas, O sí, porque hablo en general de varias. sus cuadros, puedes ponerlas todas Vale, al intervalo que tú quieras en vale, realidad, ¿eh? perfecto. Vale, No te perfecto. preocupes. Bueno, las obras están hechas en el 1600, 1606 y hay una en particular que cuando salga te lo digo, que está en el Museo Victorian Albert, en el Museo de Londres. Esa, que yo Esto. recuerdo cuando empecé a vivir allí, me entré al museo y me quedé como una idiota mirando ese cuadro durante media hora. O sea, dije, yo tengo que saber esto qué es, ¿sabes? Y me enamoré, total. Así que ahí, si alguien va alguna vez al Museo de Victorian Albert, recomiendo que lo vean, ¿eh? Que lo vean. La verdad que es un Bueno, museo a recomendar. Es cierto que quizá no hay tantísima pintura, pero sobre todo por el arte mueble que no tenemos en la sí, National Gallery, sí, en la Pinacoteca Nacional de aquí de Londres. El resto está en el Albert Museum y si venís a Londres os lo recomiendo que no os lo perdáis también. bueno, pero es que ahí tenemos copias de esculturas de alumnos de Miguel Ángel, tenemos unas puertas como... ¿de quién era? Santiago de Compostela, una copia inglesa que hicieron de la portada de Santiago de Compostela. Tenemos un montón de obras súper interesantes en ese museo y tapices y un montón de cosas. Yo ese museo es mi favorito. O sea, estoy Sí, es enamoradísima. No hay impresionante, sí. momento en el que te giras y ves algo totalmente diferente. O sea, recomiendo fervientemente ese museo. Totalmente. Ujú. Muy completo, ¿eh? Bueno, ¿qué digo? Pues digo que este artista es uno de los artistas brujeriles más famosos. Franz Franken, el joven, viene de una familia de pintores de renombre y él fue más conocido que sus predecesores y hermanos. Fue el que destacó, porque hizo temas nuevos como estos de las brujas, porque estaba en una época en la que las brujas aterrorizaban pues toda Europa. Y en ellas podemos ver pues la iconografía tradicional de las hechiceras, ¿no? Ahí tenemos calderos, tenemos el grimorio, tenemos calaveras, tenemos... en la esquina hay personas que parece que se disuelven, ¿no? Que van desapareciendo en las extremidades de los pies, ¿no? Señoras mayores, caras un poco bizarras, una figura que sobresale y que está entrando por la chimenea como pequeños demonios, muy interesante, tiene un detalle impresionante este cuadro. Y bueno, pues tenemos súcubos, demonios, elementos de cabras, almas en pena volando, o sea, completo no, completísimo. Y ahora viene un artista que me gusta mucho, pero cuya historia me hace aún mucha gracia, y es Guido Reni, o Guido Reni. Bueno, Guido Reni es maravilloso. Este señor pasa a la posteridad porque el hombre creía que el mal de ojo pues hacía efecto, que todo el que le mirara podía transmutarle ahí el mal de ojo, que todo lo que le pasara en su vida era mal de ojo. Y bueno, este hombre es renacentista, italiano, se cree víctima constante de hechiceras malintencionadas que lo gafan, ¿no? Si se tropieza, ha sido una bruja, fatal, ¿no? Era un hipocondríaco
de la brujería. Hoy en día en psicología eso tendría algún nombre, ¿no? Como paranoia o algo así. Bueno, además este hombre, los documentos hablan de su intensa misoginia, ¿no? Y su adicción al juego. Vive obsesionado con las supersticiones, lo atemorizan, vive atormentado constantemente. Y en su biografía, este hombre cuenta que tenía miedo de ser envenenado y nunca recibía ni aceptaba ningún tipo de bebida o comida que le dieran, porque pensaba que una bruja se la había dado y le iba a matar. Entonces, tampoco dejaba entrar a mujeres en su vivienda y jamás comía nada de lo que no hubiera cocinado él mismo. Si algún cliente le traía una tarta para darle las gracias por cualquier cosa, él la rechazaba o le decía que sí y la tiraba a la basura directamente. Huía de las viejas. Él iba por la calle, veía una vieja, oh Dios mío, no me es antiguo, se va por el otro camino porque no sea que me haga algo, ¿no? Entonces, en biografía, él escribe que todo lo que fuera de lo normal era una cosa brujeril. Una vez perdió sus zapatillas y lo atribuyó a la acción de las brujas. No a ser torpe, yo las pierdo constantemente y digo, es que soy torpe, no que una bruja me haya hecho nada. Bueno, lo mismo ocurre cuando una vez aparece la camisa de una mujer entre su ropa. ¿Qué hace esto aquí si yo no traigo mujeres a mi casa? A ver. Ahí empieza a rayarse y dice, esto mal. Y bueno, cuando pierde la inspiración, se pone mal, pero muy mal. Hay un texto pequeño que dice, me pregunto si alguien podría hechizar las manos de una persona de modo que ya no pudiera manejar el pincel y trabajara mal forzosamente. Sabedor de sus pensamientos, le dije francamente que no. El biógrafo, o alguna mujer con la que estuviera hablando, y contestó que en Roma un francés le había enseñado un sortilegio mediante el cual se podría, al tocarle a uno la mano de un modo amistoso, comunicarle en poco tiempo una enfermedad incurable de la cual moriría infaliblemente. Básicamente, todo lo que le pasara a este señor era obra brujeril. Obviamente, ni que decir tiene que si no te puedes acercar a una mujer y te da miedo todo, este hombre murió virgen. No le queda otra al muchacho, así que moriría virgen. Pero bueno, vamos a hablar de una obra española, bueno, una obra que está en el Museo del Prado, mejor dicho, perdón, está en el Museo del Prado, que es de Patinir, que es de Bélgica, no es español, es de Bélgica. Y bueno, pues se llama Las Tentaciones de San Antonio Abad, del 1520-24, según la página oficial del Museo del Prado. No se ha fechado un año en concreto, pero bueno, más o menos sobre ese rango. Me gusta este cuadro porque la pátina tiene colores pues fríos, saturados, es como bastante intenso. Y bueno, aquí se ven tres bellas doncellas ofreciendo una manzana. La manzana siempre será el objeto de tentación, como la nueva Eva, ¿no? Bueno, el arte este se está viendo que ya le da la vuelta. Esto de que lo bello es bueno y lo malo es feo, como diría Humberto Eco, ya esto me está rayando, esto no sé si es o no es. ¿Qué explica? Que al final, el detrás de este señor, que mira lo que está mirando, el pobre San Antonio, está mirando al espectador, está diciendo, por favor, Diosito, sálvame. ¿Qué voy a hacer yo? Este hombre ya ha ido a por agua con un cántaro al lago, se encuentra tres mujeronas que le ofrecen cosas, divertidas, pero claro, ahí hay un pecado, cuidado con el pecado, ¿no? Bueno, digamos que la mujer del pelo largo que se encuentra al fondo es la mujer del mal. Como hemos dicho siempre, cuanto más largo tengas el pelo, más malvada eres. No hay más. Y el santo, pues este cuadro está dividido en varias escenas que está viviendo la historia del santo. Este pintor intenta comunicar el contraste que se encuentra entre el bien y el mal. Las mujeres jóvenes, bien vestidas, quieren apartarle del camino de la virtud, quieren que se quede, subyugado bajo la lujuria, en presencia de la joven alcahueta, la que tenemos ahí detrás con cara un poco monstruosa, que decían que escondía los cuernos debajo de ese sombrero, que tenía forma, ¿ves?, como de cuernos. Bueno, en otras partes están viendo otras escenas que luego hablaremos. La manzana que le ofrece una de las jóvenes, como la moderna Eva, como ya he dicho, es el pecado original, y la que está a su espalda acariciándole el cuello
deja ya ver su naturaleza demoníaca, porque si sigues el trazo de su vestido verde, acaba en una cola que parece un poco extraña y sale una pezuña o una garra de dragón. O sea, ya estás viendo ahí que esta chica no es muy normal. Bueno, ¿qué más aparece por aquí? Bueno, aparece un mono, símbolo del demonio, también, y hay una mujer que tira de San Antonio, con lo que este señor cae al suelo bueno, cae su rosario y lo demás. La escena de menor escala, que está en el extremo derecho de la tabla, en la que se incorpora el pasaje, tomado de la Vita de Patrum, Patini muestra al santo en el claro de un bosque. Ah, ¿sí? ¿Lo puedes acercar? Sí, sí, lo puedo poner un poquito más grande. Vamos a ponerlo Ah, porque no pues se ve. genial, genial, Vamos a poner genial. así. Mira, pues aparece el santo en el claro del bosque haciendo un signo de exorcismo con la mano, mientras que se aleja del agua. ¿Ves? Ahí está en la barca, estás viendo la barca y las mujeres ahí desnudas, bañándose, ¿no? Él quería ir a llenar su jarro de agua y ahí ve a las 4 mujeres, pues eso, que le invitan a acompañarle, ¿no? 2 en el agua, otras 2 sentadas en una barca, y la reina a la derecha ante una mesa de comida y bebida. En esa barca hay enganchados 2 demonios, 2 animales bosquianos, se les llama, que son demonios, una especie de lagarto alado que apoya en el borde exterior y un sapo en su interior sosteniendo la cabeza una fuente con comida. O sea, siempre hay demonios pequeñitos alrededor de esas mujeres. En el centro de la tabla, ahí en la cabañita esa, tiene lugar el ataque de los demonios. Ahí ves al pobre hombre tirado al suelo boca abajo, un lagarto por la boca, monstruos que le persiguen. Este señor, según el pasaje bíblico, debería estar en una tumba, porque él se sentaba en la tumba, pero no, aquí aparece en una cabaña, ¿no? Los demonios incendian la cabaña, el árbol, los cabellos del santo, lo destrozan por completo. Todos son formas monstruosas, lo tumban en la tierra, le muerden y detrás, justo detrás, por la colina subiendo, aparece un ejército de demonios que se dirige a la cabaña. Está perdido para siempre este hombre. Bueno, además del ataque en tierra, Patinir incluye en la parte superior del cuadro, no sé si lo veremos, unos demonios del aire, que eso lo copiará del Bosco. Ahí tenemos, muy bien. Eso lo copiará del Bosco. Por eso he mencionado antes también un poco el tema del Bosco. En un plano más atrás en la composición, a una escala muy, muy pequeña, está el encuentro de Cristo y el santo. Esto no sé si vamos a poder verlo porque está muy chiquitín. Y aparece el santo hecho el pobre, un Esto la cromo verdad es ahí que tirado. son cuadros para ir a verlos, ¿eh? Para no Es perdérselos. que sí, es un detalle lo que hay tremendo. Habría que coger una forma de poder hacer zoom para poder ver cada detalle porque es impresionante. La Hay encontraremos, una, la encontraremos. Poquito a seguro que poco. algún día lo encontramos porque nos va a venir de perlas. Pues al fondo, es que no se ve bien, pero al fondo se verá al santo tumbado, vamos, reventado total, y Cristo pues hablándole en plan, te voy a bendecir, todo está bien, muy buen trabajo, estás medio muerto, pero buen trabajo y todo el rollo, ¿no? Bueno, a la izquierda, en el exterior de la capilla, construida sobre un promontorio rocoso, justo esta parte de piedra que encontramos en la parte izquierda, como un edificio, ahí tenemos a San Antonio sentado en un banco con un libro abierto en las manos. Aunque generalmente este señor, este santo, se le aparece meditando, esto lo hicieron a cosa hecha, respondiendo a una idea similar al buril de San Antonio de Durero, de 1519, cuando el artista se encuentra en plena crisis religiosa, influido por la reforma de Lutero. Con esto quieren decir que, ojito chicos, que hay peligros que entraña que interpretes personalmente la Biblia. O sea, cuidado con lo que estáis haciendo, ¿no? No, que nadie interprete mal la Biblia, ¿no? Por eso lleva una Biblia en las manos este señor. Bueno, estos 2 señores, debo decir que Patinir hizo el escenario y Massis hizo las mujeres, estaban eclipsados y, vamos, enamorados del Bosco, que lo estaba petando, que lo había petado muchísimo, y fueron inspirados por él, con temas como el que hizo él también sobre este mismo santo. Bien, en las anotaciones, hablo un poco del Bosco, ahí está la imagen, muy bien.
el Bosco dio rienda suelta a su imaginación también en materia de demonios. Claro, no hablo mucho de esto porque habla más de demonios que de brujas, pero bueno, logró un impacto muy grande y hablo de él porque se cogerían muchas de sus formas de demonios que a mí, yo no sé a ti, pero a mí me recuerda mucho al surrealismo, ¿no? Porque hace cada monstruo que me recuerda mucho al surrealismo de Dalí. Es impresionante, ¿no? Pero fíjate que a mí ya te digo que después de pasar por el pasaje este que estábamos hablando de la Odisea, de esta mujer que consigue, que cuando ella consigue a los soldados transformarlos, en realidad lo que los transforma son en cerdos, ¿no? Y yo estaba viendo esta imagen también del Bosco, que tenemos también a San Antonio Abad, y me llamó la atención que lo que tiene, la bestia que tiene en uno de los laditos es efectivamente un cerdo también. Y ahí en chiquitito se ve una cosa que ya he estado viendo también, que se ve mucho en el Bosco y después posteriormente, que es bastante curioso, que es el embudo metálico, que después es un poco Sí, el tema un poco alquímico, ¿no? Pero, y cierto es que después se relaciona también con el mundo de las brujas, incluso se le utiliza como sombrero algunas veces. Un poco de broma, en la película que pusimos en el episodio anterior, que hicimos la introducción, a la bruja, para vestirla de bruja, lo que le habían puesto en la cabeza era un poco este embudo metálico, que es un poco, exacto. que tiene un poco quizás que ver con este mundo un poco hermético y un poco de conocimiento científico hermético, ¿no? De la época. Y a mí me parece muy curioso bueno, y comentar simplemente el tema de San Antonio Abad, porque el tema creo que está muy relacionado con el tema de la brujería. Y no me parece extraño que el Bosco y que muchos pintores de la época, el tema de San Antonio fue muy reproducido a partir del siglo X por el tema de luchar contra las tentaciones, ¿no? De luchar contra el mal un poco. Entonces volvemos un poco a esa bruja tentadora, ¿no? Que lo que te está haciendo es un poco como Eva, ¿no? Un poco ofreciéndote la manzana y a través de esas tentaciones físicas mundanas, pues te va a llevar un poco a la ruina, ¿no? Ya volvemos un poco a eso, yo creo, porque simplemente comentar que San Antonio es la persona que, bueno, estos son santos que vivieron en Egipto en el siglo IV y V. Es una persona que él se dice que creó el tema de hacer un poco lo que sería un poco la vida monástica, ¿no? Es el movimiento eremético, que se le llama, ¿vale? De un poco de irte de los eremitas, que son un poco... Eremita vendría a significar en el léxico desierto, en realidad, que sería un poco esta gente que se aparta un poco para vivir fuera de cualquier posición, posesiones terrenales y demás, ¿no? Incluso esta gente Sí. son gente que dejaron sus tierras, dejaron todo para irse al desierto en Egipto, ¿no? Y a partir de ahí tienen estas visiones y tienen estas tentaciones en el desierto, ¿no? Están en el desierto y se les van apareciendo los demonios, los diablos, vendiéndole un poco que qué estás haciendo aquí en el desierto, muriéndote de hambre, pudiendo irte a disfrutar de las pasiones terrenales, ¿no? Estos son un poco, decir que San Antonio bebe un poco de su predecesor, que sería Pablo el Ermitaño, y después San Jerónimo, que también es una iconografía muy vista, ¿no? Ese San Jerónimo un poco esquelético en mitad del bosque, un poco replanteándose la vida. Eh, es un poco la idea que va a llevar a los conventos, ¿no? A la vida monástica. Es un poco son los creadores de lo que después se va a conocer como la vida monástica, el tema de vivir recluido, vivir para el estudio y vivir fuera de las tentaciones terrenales. Es por esto que yo creo que es un tema que creo que está muy vinculado con el tema de la brujería por el tema de combatir la tentación. Y creo que por eso nos viene un poco al caso y por eso lo notamos bastante relacionado y creo que incluso la iconografía, después de estar hablando contigo de estos temas, creo que se puede reconocer iconografía que también reconocemos en el mundo de los aquelarres, de las brujas y de todo este mundo satánico herético, ¿no? Que quieren, yo creo, un Claro. poco reflejar. Sí, sí, no, toda la razón. O sea, en realidad, como tú has dicho, aparece el cerdo, aparecen elementos que ya hemos hablado en la época griega. ¿Por qué el demonio tiene cuernos? Bueno, pues porque había una diosa que era la diosa que colocaba la luna por las noches, que era conducida con un carro de bueyes. Los bueyes con los cuernos, ya de por sí la luna fue considerada un símbolo maligno, las brujas se asocian con la luna y los ciclos, luego el cuerno de los bueyes de esa luna es el símbolo del demonio y todo se va ordenando de esa misma guisa, ¿no? Van cogiendo de aquí para allá, como siempre decimos tú y yo, que al final cogemos todo lo del anterior y lo hacemos con un significado diferente tal vez,
en en esa misma época. De ahí los cerdos, de ahí todo lo que hemos dicho. Y también, antes de que se me olvide, comentar que si vemos la parte de arriba del bosco, la parte de los demonios, ¿ves? Volando, Aquí que también luego será aparecen, sí. exactamente lo mismo que utilizará luego este señor, Patinir, para hacer sus obras. Por eso ha sido breve, pero intenso, porque el bosco tiene que ser nombrado cuando hablamos de Patinir o de Bruegel, porque este hombre pues era un referente tremendo, sobre todo también en el tema de masificar figuras, iconos y hacer ahí un caos que tiene sentido, porque si ves Jaime de las Delicias, te puedes pasar horas enteras viendo detalle tras detalle y todo tiene sentido. Entonces, de ahí se cogerá un montón de iconografía que al final va a venir bien. Va a venir Aquí muy bien tenéis otro cuadro del Bosco y a mí la verdad que es que me ha llamado muchísima atención porque date cuenta, estamos hablando otra vez de San Antonio y las tentaciones y fíjate cómo se ve a San Antonio que estaría como intentando rezar hacia una pequeña capilla y tiene como una mujer casi echada encima, o sea, está como echándole encima, un poco haciendo la tentación. Y la persona que tiene detrás, hay una persona como con un laúd o una guitarra o una especie de laúd, ¿no? Una especie de guitarra de la época, podríamos decir. Y también tiene la cara, no sé si lo ves, como con el hocico de cerdo. El tema de estos hombres transformados de cerdos que veíamos Claro. en la mitología clásica se repite muchísimo en la Edad Media y ya entrando en la Edad Moderna en este tipo de pinturas, ¿no? Es bastante curioso. Sí, sí. De hecho, es que la música también era un símbolo demoníaco. O sea, hay una portada en una catedral que es que no recuerdo el nombre porque lo estudié en la universidad, o sea, te hablo de más de 10 años, que me impactó muchísimo, era francesa y en la portada tenía todos los pecados y luego sus castigos postreros y había uno de los pecados que era ser un trovador o ser un juglar o cantar. Y luego, digamos que ese mismo instrumento le servía para sodomizar en el infierno al hombre pecador que cantaba y se jactaba de ligar con mujeres a través de la música y de ser un tío guay. Entonces, la música también es un pecado en algunas cosas. De hecho, por razones que ahora mismo pues no he investigado, la verdad, he leído muchísimas veces que el violín es el símbolo es el instrumento del diablo. O sea, hay que tener en cuenta que la música también es un pecado. O sea, todo lo que sea placer es un pecado en esa época. Ahora que lo dices, sí Entonces, que se me viene a la cabeza mucha iconografía del diablo con el violín, ¿no? A mí ¿a que sí? sí, sí. ¿A que sí? O sea, es que lo veo, lo leo, no lo he investigado, algún día lo haré, pero sé que se repite mucho la idea de que el violín es la música del diablo. Puede ser que por la sinuosidad de su sonido, no lo sé. Hay algo que dices, ¿por qué será? Pero ahí tienes el ejemplo. Además, mira lo que tiene en la cabeza el señor con cara de hocico alargado y la música. Una lechuza, un búho o algo así, ¿no? Tiene una lechuza, tiene un búho, un ser de la noche, un ser oscuro. Que Date después los vamos cuenta. a ver en Goya también. Ahora cuando hablemos de Goya también, bueno, en algunos de los Exactamente. grabados Bueno, ahí con las tenemos otra brujas, vez lo que tú has dicho del embudo en la cabeza, en la parte de del la embudito. columna del... Sí, ¿Lo me llama ves? mucho la atención. No sé si tendrá que ver con el rollo alquímico o algo así, pero es verdad que se utiliza mucho. Se utiliza mucho Se en este utiliza tipo de muchísimo. iconografía. No sé lo Y que claro, querrán. no tampoco. Y lo que te digo de los animales que no tienen una forma concreta y que me recuerdan mucho al surrealismo, mira en la parte izquierda ese animal blanco que parece que tenga las fauces abiertas. ¿Ese animal qué es? O sea, ese animal no existe. O sea, ese hombre es un crack. Inventa animales que no existen. Es un poco Impresionante. tétrico las películas de terror de la época, quizás un poco para asustar a la gente. Es muy curioso de este cuadro también el tema de la utilización que eso lo toma mucho de Bruegel, y estamos hablando un poco de los paralelismos que están y los temas que están un poco obsesionando en el momento, porque fíjate cómo esa pequeña capilla que estábamos viendo donde él está rezando sí que parece esta arquitectura. El otro día en el programa con Pablo, con mi hermano, estábamos hablando también de la pintura de Bruegel, de la Torre de Babel. Y la verdad es que creo que vuelve otra vez un poco esa arquitectura un poco de cilindros, un poco así como de Próximo Oriente, un poco de las torres, ¿no? De los zigurat, de Babilonia y de todo Yo esto, ¿no? creo Creo que, que... exacto.
se refiere a la Torre de Babel o algún tipo Claro. de la Torre del Caos, ¿no? De alguna forma. Tiene referencia bíblica también, o sea, tiene muchísimo sentido. Y el poblado ardiendo al fondo, o sea, es que todo tiene un sentido bíblico que si te puedes analizarlo uno tras otro, tienes 3 programas más si quieres, Sí. ¿sabes? Es mucho. Sí, pues Es vamos mucho a continuar si quieres, porque sí que es verdad que nos estamos alargando y todavía queríamos entrar con Goya. No sé si se nos queda algo más en el tintero, pero creo que Pues podríamos pasar a Goya sí, directamente, ¿no? sí, Creo que... claro. Adelante, Vale, pasa tú a Goya perfecto. porque eres el que más lo tiene preparado. Nada, pues hombre, Goya, la verdad es que sí que es de lo que más estuvimos hablando el último día. Yo no quiero ponerme aquí a ponerme a hacer una introducción muy formal y daros muchos datos de Goya, de este pintor zaragozano, que seguro que todo el mundo, si os interesa un poquillo la pintura o habéis visto algo de pintura o habéis ido al Museo del Prado, seguro que es lo que más os han machacado quizás de ver, porque tiene mucha relación con la historia española, ¿no? Y es cierto que, bueno, es un pintor que vamos a hablar de él, es un pintor que podríamos englobar dentro de... va a pintar en época de Carlos IV aquí en España, a finales del siglo XVIII, y es un pintor que podríamos englobar dentro de lo que es el romanticismo, también un poco dentro de lo que es ya el siglo de las luces, y como estábamos comentando en el último programa, pues sería una persona con bastante crítica a lo que es el sinsentido y a la irracionalidad, ¿no? Del pueblo y del pueblo llano, y también un poco pasión por describir las cosas más castizas, ¿no? Yo creo que eso también es bastante era en época de Carlos IV bastante importante, y es lo que él más buscaba, ¿no? Buscar traer un poco imágenes más castizas, más de España y demás, y sobre todo el pueblo y las cosas del pueblo, ¿no? Entonces él va a traer bastante este tipo de cosas como los autos de fe o los aquelarres o las brujerías. Es bastante curioso porque ahora vamos a hablar que él va a tratar el tema del aquelarre, incluso tomando algunos documentos del siglo XVII. Con esto quiero decir que él también se va a basar en algunos hechos, pero que no son tampoco de su época. Está claro que él a lo mejor todavía... tenemos que entender que el tema de la brujería y eso también era un tema ya para él, que no es que haya pasado del todo, pero sí creo que ya él está tratando el tema un poco ya a posteriori. Y un poco un tema ya a modo de fantasía y a modo de cuento quizás. Y a Porque... modo de burla, porque hay un cuadro, hay Total, un sí. grabado que hay una bruja que se parece mucho a una novieta suya. Entonces, A modo de burla, de seguro, o sea, seguro. claro, Pero sí que creo que tiene mucha relación con el romanticismo alemán, ¿no? De finales del 18, con el grupo este de Strung und Zug, creo perdonadme, la pronunciación de alemán no llego hasta ahí, pero sería un poco Tormenta y Niebla, ¿no? Que se llama, y sería un poco pues Goethe y todos estos escritores que formaron este mundo del romanticismo también, con la intención un poco de traer cuentos tradicionales, y también es este movimiento que engloba también engloba música, pintura, poesía y demás. Sería un poco bastante tétrico, ¿no? Busca un poco este tema del romanticismo de pinturas oscuras, ¿no? Vamos a ver que la pintura de Goya busca esa oscuridad, y también un ambiente diría yo, una vez más, igual que el Bosco, ¿no? Yo creo que eso también él lo retoma un poco de estos pintores. El tema de un paisaje de pesadilla, ¿no? Un paisaje de pesadilla. Yo creo que es un poco el ambiente que en Alemania, en el romanticismo alemán, se está moviendo, y es lo que creo que Goya un poco quería también hacer con este tipo de pinturas, ¿no? Pero bueno, comentar efectivamente, para seguir con Goya, que efectivamente lo va a pintar para Carlos IV. Él se va a formar como grabador, como dibujante, sobre todo, porque son estas personas que hacen grabados, cartonistas también. Él hacía muchos cartones, se llaman cartonistas estas personas que hacen los dibujos para después realizar los tapices. Se ponen detrás de los tapices y se puedan confeccionar, ¿no? Ya con el dibujo de fondo. Y él trató mucho el tema del aquelarre. Creo que el otro día también estuvimos bastante, lo que es el tema iconográfico ya lo estuvimos describiendo bastante, el tema de la cabra, ¿no? Como el diablo, ¿no? Dentro de lo que es el aquelarre o la iconografía. Él se va a basar, también es interesante que él se basa en casos del momento, ¿no? Sobre todo para
el más afamado, que no sé si lo tenemos por aquí una vez más, lo tuvimos bastante en el último programa. Creo que en este no lo hemos puesto. Pero es bastante curioso que él se va a basar en un caso de brujas que había pasado en España a principios del siglo XVII, que se había llevado en un auto de fe en Logroño, si no me equivoco, en 1610. ¿Vale? Y era un caso de lo más conocido y de lo que más la que más se ha reconocido, y el caso de brujas más importante que podemos encontrar en la historia de España, quizá, o por lo menos el que más recogido ha quedado, ¿no? Que sería el caso de las brujas de Zugarramundi, ¿vale? Siempre estoy un poco aquí con miedo de a ver si lo pronuncio bien, porque me cuesta un poquito de trabajo, pero efectivamente es un proceso bastante interesante que tuvo lugar en Logroño. En 1610 tendría lugar el auto de fe, que era lo que estábamos hablando, si no lo habéis visto, en el primer capítulo que estuvimos grabando la semana pasada, que sería un poco esta especie de juicio en las que las personas que son enjuiciadas tienen la posibilidad de arrepentirse y de, sobre todo, confesar que ellos son brujos, o de no hacerlo y de ser condenados pues a muerte, ¿no? Entonces, en este caso de Zugarramundi, tenemos que tener en cuenta, antes que nada, que este tema es una cosa que se va a dar en Navarra, pero se va a dar en Navarra en el límite con el País Vasco francés, ¿no? Es un tema que la persecución de brujas, en realidad, que se va a dar en el borde de Navarra con la actual Francia, se da porque ya al parecer, por lo que he estado leyendo, había casos de huida de gente que huía del País Vasco francés hacia Navarra, porque ya había alguna persona que estaba, tendríamos al personaje Pierre de Lacre, que sería un juez del Parlamento en la zona de Labort, ¿vale? Y ahí esta especie de juez del Parlamento, que sería comisionado por el rey de Francia, Enrique IV, fue mandado a acabar con la, entre comillas, plaga de brujas, ¿vale? Que ellos decían que tenían en este momento en esta localidad. Entonces eso hizo que ellos se fueron allí a llevar a cabo, pues se llevó por delante, dice que este hombre se llegaría por llevar por delante por lo menos, como en los escritos, 80 personas que sí que ajustició a muerte, y eso hizo que muchas personas de este territorio se fueran al borde, a lo que es el límite con Navarra, huyendo un poco de esta persecución de brujas, ¿no? Y es por eso que un poco más tardíamente vamos a encontrar que allí en Navarra se van a dar cuenta de algunos casos que se llevan a cabo en esta localidad de Zugarramundi. Es bastante curioso. Ahí se empezaron el proceso, que el proceso es bastante largo, pero en definitiva el proceso lo que se va a dar es efectivamente el auto de fe se va a llevar en Logroño, y ahí de ese auto de fe se va a declarar que 18 de las personas que se estaban ajusticiando confesaron, se reconciliaron, que se solía decir, que es efectivamente cuando tú te confiesas y posteriormente haces esta peregrinación, ¿no?, que estábamos comentando, pública y demás, o eres públicamente linchado, y ya se te perdona, ¿no? Y 18 de estas personas sí que efectivamente reconocerían lo que haber sido brujas o haber hecho algo herético, y serían perdonados, y otras 6 personas sí que serían efectivamente quemadas vivas, ¿no?, como brujas. Es bastante curioso. El proceso es bastante largo porque se acusaron, como tú dices, personas, tuvieron que ir a Logroño, después también se le llegaron a llevar a Madrid, incluso a llevarse allí algún juicio y demás. Pero finalmente este caso se va a acabar en Logroño en 1610, en este auto de fe que estamos comentando. Y entonces es bastante curioso, y esto va a llegar a Goya, estos hechos, a raíz de escritos de archivos, podríamos decir, casi, ¿no? Y es verdad que hay una persona, lo tengo por aquí, que efectivamente es el literato y dramaturgo español más reconocido de la segunda mitad del siglo XVIII, que sí que efectivamente él, no recuerdo el nombre, lo tengo ahora mismo por aquí. No Leandro Fernández Moratín. Efectivamente, Leandro Moratín, que es efectivamente poeta y dramaturgo de lo más importante del siglo XVIII, y él retoma las actas en Logroño de este auto de fe,
y las saca. Y entonces eso es lo que va a tomar Goya un poco para estos relatos de época, de aquel entonces, de archivo, es lo que él va a tomar en cuenta para llevarlo a cabo a representar los aquelarres. Pero por eso quiero hacer hincapié que estábamos hablando ya de un siglo largo posterior, o sea, él está reflejando algo que para ellos es algo bastante un poco oscuro, también con un poco de tinte romántico, en ese sentido de algo que... Y bueno, creo que de Goya sí que es cierto que algo más hablamos, pero bueno, ahí tenéis varias imágenes, pero volveríamos ya, sí estaríamos ya finalmente en esta iconografía de bruja, de persona anciana, de persona fea, de persona... es muy curioso porque se dice que en el caso este de que estábamos hablando en el auto de fe de Logroño, sí es que se cuenta cómo las personas que se encontraban en este aquelarre se le habían encontrado con niños, o incluso algunas de ellas habían llegado a envenenar a niños para llevarlos a estos aquelarres, y es por eso que es muy común de ver este tipo de representación de las brujas llevando cestas con niños o niños chupados, porque se entiende que ellos le van a chupar la sangre, ¿no? Que las brujas llegan a chupar la sangre de estos niños inocentes para ganar juventud, ellas y demás. Creo que este tema en concreto sí creo que se ha reflejado muy bien en temas de películas modernas y demás, como buscan muchas veces tema de sangre inocente o de sangre de jóvenes y demás, ¿no? Es bastante curioso y aquí tenéis la arriba cueva. de la imagen tenías un búho, ¿has visto? Sí, Había el otro búho, como estábamos comentando, efectivamente como símbolo de la noche, y volvemos un poco más a eso, a la noche, a la pesadilla, a lo oscuro, ¿no? Un poco, que es lo que yo creo que en este momento de segunda mitad del siglo XVIII el romanticismo, no solo en España, en Alemania también, como estamos hablando y demás, es lo que intentaba atraer un poco, ¿no? Yo creo que es bastante curioso. Y Yo creo que plasmaba entre historia y sátira, porque hay una escena que tienes ahí de unos brujos hombres volando por encima del suelo, con unos gorros que son los que se ponían para esas vergüenzas que luego fueron los que se ponen en Semana Santa, esos capirotes, ¿vale? Y ves a esos hombres como flotando, cogiendo a otro en volandas, uno que no quiere ver nada y se va, pero si tú ves en la imagen, en la parte derecha hay un burro. El burro siempre ha sido sátira, siempre ha sido un insulto, ¿no? Como eres tonto, eres burro, eres un cazurro, ¿no? Entonces, yo creo que Goya tiene entre plasmar historias de brujería o plasmar sátiras o hacer burlas o hacer crítica, porque también recordemos que criticaba varios aspectos como la tauromaquia y demás. Entonces, yo creo que este pintor se mezcla, ¿no?, entre lo que está leyendo y aprendiendo, porque lo que su amigo Leandro Fernández le pasa sobre las brujas de Zugarramurdi y lo que él consigue leer, porque hay una biblioteca, bueno, en la casa de sus amigos, los condes de Osuna, también está leyendo cosas allí y dice que esto me interesa, ¿no? Y se inspira y pinta sobre ello. Entonces yo creo que este señor pinta un poco entre lo que está leyendo, lo que está aprendiendo y la sátira, ¿no? De cómo es posible que en este siglo tan de luz, tan de pensar, aún siga gente enclaustrada en pensamientos, ¿sabes?, más antiguos, más cerrados y de miedo, ¿no? Un poco la ilustración, ¿no? Que después vendría a traer un poco eso, el siglo de las luces, la ilustración, la racionalidad, la falta de razón, ¿no? Yo creo que es un poco lo que más se puede ver, ¿no?, en la obra de Goya como crítica, ¿no? Quizás un poco a... Y el tema este de los gorros, claro, efectivamente, aquí lo tenemos bastante coloreados y demás, y bastante peculiares, pero nos hace referencia al tema del San Benito que estábamos hablando en el auto de fe, que es esta vestimenta, este tipo de gorro, de capirote. Además se dice que los hombres normalmente cuando eran castigados a este tipo de actos, de lo que después sería la procesión para poder sanar tu culpa, ¿no? Dicen que solían que tenías que descamisarte también. O sea, en algún otro cuadro de Goya que se ve algunos autos de fe, también ellos van con el capirote y también van descamisados, si van montados encima de algún burro y demás. Es como algo que también se solía hacer, ¿no? En este tipo de penitencia, Entonces yo creo que sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, aquí lo que tendríamos son estas personas que están como brujos elevados en el cielo y demás, pero que lo que están vistiendo es un poco esta vestimenta de estos autos de fe, claro,
que se solía Exacto. llevar, sí. Eso es, eso es. Y bueno, yo creo que, bueno, tenía aquí una foto de de la cueva donde efectivamente en Zugarramundi es donde se llevaban a cabo, se piensa que se podían llevar a cabo este tipo de aquelarres, ¿no? También en la película que estuvimos comentando en el capítulo anterior, también se utiliza Mm, acertadamente este tipo de cuevas y demás, para donde ellos se reúnen. Y también tiene bastante sentido, ¿no? También por la zona geográfica y por los cultos ancestrales que en este tipo de cuevas y de espacios naturales y demás pues se llevan a cabo desde bien antiguo, ¿no? Siempre se han utilizado desde tiempos remotos pues este tipo de cosas naturales así que te puedan llamar la atención para ser utilizados para este tipo de ritos, para ritos, ah, cultos y cosas de este estilo. Un poco la ah, presencia de la divinidad en la naturaleza, ¿no? Sería, podríamos entender, ¿no? Quizás se entendiese la cueva de esta manera, ¿no? claro. Es bastante Claro. curioso. Y nada, y Tiene ya mono- queríamos comentar, si quieres comentas tú, algunos pintores que queríamos ya tratar un poquillo más modernos. Esta es la última etapa ya. Llegamos al siglo XIX, siglo XX, y hay algunos artistas que destacan, a mí me destacan, me gustan bastante, ¿no? Uno de ellos es español, pero casi nadie nunca ha oído hablar de él y merece la pena que hablemos. No hay ningún museo español que tenga un cuadro de Ricardo Falero, ni uno. Y este señor es español. Este nace en Granada en el 1851. Pertenece a una familia aristocrática, pudiente. Ya con 7 añitos lo envían, o con 6 años lo envían a estudiar afuera de España. Y bueno, lo envían a un internado británico y se pone a estudiar. Le gusta mucho la pintura, le gusta mucho la ciencia, le gusta la química, le gusta todo. Y es un portento de niño. Con 9 años pasa de Londres a París y sigue estudiando. Es un niño que ha tenido mucha suerte porque en esa época, en pleno siglo XIX, pues eso era algo muy bueno. Era un privilegiado, ¿no? Años después su padre le dice que regrese a casa y que se enrole en la Marina. Y dice, es que, bueno, él quería escapar, no quería ir a la Marina, no es un hombre de guerra. Y se inventa que es que papá, yo quiero estudiar física y química, yo me quiero ir para allá. Venga, vale, pues estudias. Se va para allá, se pone a estudiar, pero al final no se puede escabuir y tiene que ir a la Marina. Va muy poquito tiempo, se da cuenta de que eso no es lo suyo, aunque ya lo sabía de antes, y se queda en Inglaterra haciendo sus proyectos de físico. Hasta que un accidente que tiene le pega un susto muy grande porque casi lo mata, se le echa en contra un experimento bueno, pues acaba, vamos, que podía haber acabado peor en realidad. Bueno, pues digamos que entonces decide dedicarse a lo que de verdad le gustaba, que era el arte. Con poco más de 16 años, Ricardo Falero comienza a ganarse la vida como pintor, pero no en España. Y ahora veremos el por qué tuvo éxito en Inglaterra y no lo tuvo en España. Pasa un tiempo en París, luego se va a Londres y sus pinturas empiezan a ser muy, muy conocidas y muy cotizadas. Y se mete en la zona VIP, en la zona de la burguesía y la nobleza de los dos países, ¿no? De Francia y de Inglaterra. En el siglo XIX, mitad del siglo XIX, se crea lo que se conoce como la Escuela Española de París, que en el siglo XIX pues, cae en desgracia totalmente porque llegan ya las vanguardias y ya adiós escuela. Fue en la ciudad francesa donde se interesa por los desnudos femeninos que protagonizarán todas, pero digo todas sus obras. Bueno, ¿por qué en España esto no furula? Porque España es muy católica, apostólica romana en esa época, y no ven bien la imagen de un desnudo. Es algo erótico, no lo consideran un pintor, no lo consideran un artista, lo consideran un señor que hace desnudos pornográficos. Entonces no lo valoran en España, pero en Inglaterra el auge, bueno, que también será en Francia, el auge de las mesas de adivinación, gente que se ponía alrededor de una mesa y se ponía con una vidente y todo ese rollo, eso estaba en auge. Y toda la brujería y el esoterismo y el tarot empezaba a venderse. Ahí empezó todo a volverse muy loco. La gente estaba interesadísima en este tema, en la zona de Inglaterra y Francia. Así que aquí fue aceptado. Su obra fue aceptada muchísimo, muchísimo más. De forma que gozó de un éxito tremendo. Sus pinturas son muy orientalizantes, son mitológicas, mágicas, hay sirenas, hadas, brujas.
esclavas, demonios, hay de todo en sus pinturas y todo siempre alrededor del espiritismo, del zodiaco y bueno, pues esto como estaba de moda, pues bien. Este hombre no solía ponerle ningún título a sus cuadros, luego el público cuando comprara sus obras se lo pondrían ellos. En ese que tienes ahí es Brujas yendo al Sabbath y ahí se mezclan brujas muy guapas con otras monstruosas, machos cabríos, gatos negros, murciélagos, brujos despistados, la muerte que va persiguiendo a las brujas y bueno, las posturas de las mujeres son bastante insinuantes. Una tiene un brazo colocado para que el pecho parezca más grande. En realidad, lo que está haciendo es poner figuras pues muy visuales, ¿no? Muy visuales. El concepto que de él se tenía en el país en España, pues era bastante mal respecto a sus obras. Pero es una persona que demuestra la maestría a la hora de plasmar esos cuerpos con volumen, de pieles muy blancas y con carácter sexual, que es evidente. Para los que les gusta el cine y las series televisivas, debo deciros que en la serie Sense8 o Sense8 aparece este cuadro, hablando un poquito de lo tienen de fondo en una escena. También hago referencia a que hay una obra que se llama La alegoría de la pintura, que es una mujer sentada pintando. Y bueno, me llamó la atención, la verdad, porque en esa época la obra de la artista no solo... La mujer es musa, pero no es pintora, y aunque habían pintoras, mira, esa es la escena de Sense8, ¿ves? Y aunque habían pintoras, pues no tenían una fama ni eran reconocidas como tal. Entonces, esta obra, esa es. Me gusta porque aparece ella pintando. Vale, sí, aparece desnuda. Pero aparece ella pintando y quieras que no, pues bueno, pues es algo diferente a lo que se suele plasmar hasta la época, ¿no? En esa época donde no era tan normal que las mujeres eran más el objeto de la pintura que el sujeto de la pintura, ¿no? Aunque había mujeres pintoras, ¿no? Ya existían muchas, Artemisa Gentileschi entre ellas, por ejemplo, algunas se ganaban la vida bastante bien, no era lo habitual en ese siglo. Esta pintura se ha subastado en varias ocasiones entre coleccionistas privados, pero España nunca ha mostrado interés ninguno en comprar ninguna de estas obras. El año en que este señor muere fue demandado por Maud Harvey, que lo acusó de haberla despedido después de dejarla embarazada. Junto a ella, varias mujeres más, a las que se supone que dejó embarazadas y tiene, creo que se le cuentan de 3 a 8 o 9 hijos. Mujeres a las que pues no solamente eran modelos, sino eran otras cosas. Entonces las hacía posar y esta mujer no era modelo, era la limpiadora. Era simplemente una limpiadora, chico, cálmate, ¿no? O sea, todo el mundo no puede ser. Bueno, pues este hombre niega la paternidad del niño, los tribunales lo condenan a pagar una pensión de 6 chelines semanales para su mantenimiento y la paternidad queda establecida judicialmente, pero muere en el 96 con solo 45 años en un hospital londinense. Te puedes imaginar de qué muere, en esa época en Londres, ¿no? Sífilis, ¿no? Por lo menos. Claro, pues, claro, va a morir de sífilis, obviamente. Entonces, mientras los periódicos del momento lamentaban la pérdida del pintor, en España pues no se recoge ni una sola mención al respecto. No hay nada, no he encontrado nada de este hombre. El siguiente artista que hablaremos será Waterhouse. Bueno, pues este hombre maravilloso, John William Waterhouse, nace en Roma, como tú has dicho, padre mexicano, trabaja allí como pintor, lo que ya hemos hablado. Y bueno, este hombre pues también con 28 años viaja por el extranjero, le gusta muchísimo Italia y bueno, hace creaciones con temática de la antigua Grecia y la época clásica, ¿no? Este señor fue nombrado socio y académico de la Royal Academy en el 1895. Y bueno, este hombre se casa con Esther Kenworth, su mujer, que también posó como modelo. Waterhouse es patrocinado por Alexander Henderson, un financiero que desde 1903 hasta su muerte le compra un montón de pinturas, está obsesionado con sus pinturas y fallece en Londres el 10 de febrero de 1917 de cáncer. Sus modelos son varias mujeres, ¿vale? Pero hay una que cambiará la historia del ideal femenino por completo.
pero por completo. Y vamos a hablar de las musas porque también son importantes para un cuadro, ¿no? Sin musa no hay cuadro y ya está. Digamos que hay un ideal de mujer pelirroja, de tez blanca, que también en su momento Klimt la utilizaría en sus obras, ¿no? Pero esta señora se llama Muriel Foster, la musa de Waterhouse se le llama. Para Anthony Hobson, que fue el que escribió la biografía, esta joven fue la modelo ideal de Waterhouse, creando un poderoso impacto en la mediana edad del pintor, ¿no? Muriel Foster nació en el 1878 y muere en el 69 a la edad de 91 años. Tenía 15 años de edad cuando Waterhouse la vio y flipó con su cuerpo, su cara, su todo. Esta señora nunca se casó, posaba mucho para el pintor, estuvo estudiando para ser enfermera en la escuela de St. Thomas de Londres y, bueno, fundada por Florence Nightingale. Tras acabar de posar, pasaría el resto de su vida como enfermera y trabajó allí y todo muy bien, la mujer, muy bien. En esta relación del pintor con la musa fue estrictamente profesional. El hombre estaba casado y muy felizmente con su mujer. Nunca hubo ningún problema, noticia, demanda, rollo extraño. El hombre pintaba porque le encantaba pintar y has visto, como has visto en Circe, la forma de pintar que tiene, que no es nada denigrante, que es ensalzando a la mujer, como tú bien has dicho antes, como una femme fatale. O sea, en realidad pinta el poder de las personas, no pinta a la mujer como nada de objeto, ¿no? Bueno, y como ya he dicho, las musas fueron un montón, pero fueron su hermana Jessica, que hace la obra de Whisper Words, su hermana Mary, su esposa Esther Waterhouse y luego Muriel Foster. O sea, todo queda entre amigas, hermanas, familia, esposa, todo la mar de bien, ¿no? En fin, se cuenta que esta mujer, Muriel, es el rostro más retratado de toda la historia del arte, contando todas sus imágenes. O sea, que es súper curioso. Pero bueno, por último, y ya con esto hemos terminado, la bruja ha pasado de ser una bruja fea, ¿no? Como estábamos viendo al principio, ¿no? Un ser con calaveras, deforme, bruja, no sé, fea con verruga, a ser sensual, bella, tentadora, ¿vale? Y eso lo vemos aquí, en Penot, en este señor que, por cierto, no se sabe casi nada de la biografía de Albert Joseph Penot. Se sabe de él por algunos galeristas que fue un pintor francés que se especializó en desnudo femenino y llegó a exponer en el prestigioso Salón de París haciendo gala de su atención pictórica por la vida cotidiana femenina. Pero no solo tomó como referencia escenarios convencionales, ahí tenemos una de las imágenes que lo demuestran, decidiendo innovar con temas más propios de un cómic, porque si estás viendo esto, tiene que recordarte algún tipo de dibujo animado, cómic, incluso alguna imagen pin-up, alguna imagen que más tarde sería, ¿no?, de una mujer sensual. Y bueno, en el caso de esta bruja yo la llamo la Batwoman, ¿no?, porque en realidad es que es tal cual. Es una mujer murciélago. Y con esto simplemente decir que se ha transformado entonces de la época moderna donde la bruja era fea para representar el fenómeno monstruoso que supone a la persona que cuestiona y vulnera la normativa patriarcal o el imaginario medieval que se personifica de la mujer que va en contra de la obediencia, que es la figura de la bruja. Poco a poco han habido defensores de esta idea y se transforma esto tanto con defensores de la autonomía de la mujer como artistas que son morbosos y les gusta pintar estas cosas. Ambos nos vienen bien porque han transformado esa imagen, ¿no? Han transformado la imagen tanto por egoísmo o por pura morbosidad, lo han transformado de bruja fea a bruja poderosa, ¿no? Como he dicho antes, Shakespeare, escritores varios como Boccaccio, pintores como Waterhouse tienen respeto y admiración hacia la figura de la bruja, una mujer fuerte, poderosa y sabia, pues que rompe los valores, ¿no?, y las leyes establecidas, que no le dan ninguna ventaja propiamente dicha. Anteriormente esto no se podía haber hecho. Siempre que leo esto, que me pongo a mirar estas cosas, me acuerdo muchísimo de la historia de Hatshepsut, una faraona, no una reina, una faraona que gobernó con un par, se ponía hasta la barbita esta alargada, la tía, era maravillosa, pero cuando murió
todas sus esculturas fueron destruidas, porque era una vergüenza que una mujer fuera faraona. Entonces, aquí es cuando se cambia la imagen y se da un paso hacia adelante y se evoluciona muchísimo. Y hemos evolucionado en cierta manera, ¿no? Con muchos conceptos en el tema del feminismo, y hemos convertido a la bruja de un ser feo a un ser bello. Y de ahí a una superheroína, como en los cómics, a la guerrera, a la militar, a la todo. Entonces, yo creo que la pintura refleja mucho la evolución positiva de la imagen de la mujer. Muy bien. Yo creo que a mí me gustaría añadir reflexionando ahora mismo tal y como lo estás comentando, que quizá esto también es un poco la visión de la sensualidad en sí, ¿no? En el sentido de que y de cómo se ve la sensualidad, ¿no? Por eso que estábamos hablando, porque sí que es verdad que en la Edad Media, aunque estemos hablando de una mujer mayor y una mujer así fea y tal, pero sí que es un poco, yo creo que se le atribuye estas cosas feas para convencerte de que la bruja no es buena, ¿no? Pero también es un poco por eso, ¿no? Por un tema de que en ese momento el tema sensual, el tema del destape, el tema de cualquier cosa de este estilo, se va viendo con otros ojos. Incluso en el arte y eso ya se empieza otra vez a volver al mundo clásico, ¿no? Y empieza otra vez en el Renacimiento y después en el Barroco un poco a algunos de los desnudos, ¿no? De nuevo y demás. De manera clásica que en plena Edad Media quizás no vamos a poder ver, ¿no? O más raro, ¿no? Hay veces que sí que en algunas miniaturas y demás vemos incluso a lo mejor a un muñequito enseñando el pene, pero yo creo que yo creo que es un poco esa visión, ¿no? De esa visión del mundo pecaminoso de la sensualidad también. Y yo creo que es un poco la apertura, ¿no? A la sensualidad y a la libertad sexual, un poco también a partir ya del Claro. siglo XIX y XX. También depende de dónde vayamos y de dónde estemos y una apertura relativa, ¿no? Porque no podemos comparar con época actual o algo así, ¿no? Pero y cierto es que este pintor que estabas comentando también, incluso de los desnudos tan sensuales, tan eróticos ya, porque ya no es una cosa proporcional, clásica, de una belleza perfecta, sino que ya es atracción sexual morbosa pura. No se tomaba siquiera, se costó que se tomara en cuenta, como tú dices, ni siquiera en España, ¿no? Este pintor granadino que me estás comentando. Pero sí que yo creo que también hablaría un poco de eso, ¿no? Pero me parece que la reflexión, tu reflexión final está genial y creo que espero además que, bueno, que las personas que estén escuchando este programa se hayan quedado un poco con este movimiento, ¿no? De la iconografía de la bruja y la concepción de esta persona, de las brujas, de las hechiceras, ¿no? Y cómo se empieza a ver esta imagen desde la época clásica hasta, bueno, nos hemos quedado en el siglo XIX-XX o principios del XX. Creo que también tenemos temas, solo con películas que tengamos de siglo XX y demás en cine, pues ya también ahí tenemos varios programas también un poco para describir en el cómic y demás. Y yo creo que sí, yo creo que nos quedaría quizá un poco el cine, ¿no? Porque el cine un poco Walt Disney y todo esto nos ha vendido también una imagen de una bruja muy, muy, muy estereotipada, que por supuesto bebe todo esto que estamos hablando, de Durero, de Bruegel y de todos estos artistas manieristas que hemos estado tratando y demás, pero que creo que efectivamente ya, seguro que si la vemos en el cine ya vamos a ver esa idea estereotipada ya al máximo, que todo el mundo hoy día sabe cómo dibujar, se le dice dibújame una bruja, sabe cómo tiene que hacerlo y cualquier persona va además a reconocerla, ¿no? Por lo menos cualquier persona del mundo occidental, ¿no? Sí, así que nada. De la verruga y sí, todo. Efectivamente. Así que nada, chicos, yo espero que hayáis disfrutado el programa tanto como he disfrutado yo, la verdad, porque la verdad es que disfruto mucho de la compañía de Tatiana aquí para hablar de arte, que es un tema que la verdad es que me apasiona. Y espero que a ustedes también, que hayáis disfrutado tantísimo como yo con estas pinturas que nos ha traído Tatiana para poner sobre la mesa y para comentar. Y así que nada, agradecer a Tatiana una vez más que esté aquí con nosotros para comentarnos este tema tan apasionante y la verdad es que es muy intrigante, muy oscuro, muy desconocido y la verdad es que yo creo que es una serie que estamos disfrutando muchísimo.
Y nada, agradeceros también a ustedes, los espectadores que estáis viendo este programa, que estéis aquí una vez más, que hayáis disfrutado con este episodio, y animaros a que os quedéis con nosotros, que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que le deis a la campanita para estar siempre pendiente y siempre saber cuando hay algún episodio nuevo. Y nada, esperar que Tatiana se pase por aquí también la semana que viene. Buscaremos a temas, también seguramente relacionado con esto que estamos hablando. Y tenemos varios, pero bueno, tendremos que escoger alguno. Y nada, encantado una vez más. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme. Venga, perfecto. Y nos vemos pues la semana que viene, ¿vale? Estaremos aquí con Tatiana. Comentar que este viernes seguramente también grabaré con Pablo Barrios, que también estuvo aquí, y grabaremos también algo sobre literatura fantástica, ¿vale? Así que también os animo a que estéis pendientes y a partir del viernes, seguramente por la noche, ya tengáis un capítulo nuevo de literatura fantástica, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, Tatiana, por estar aquí, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Adiós. Adiós.